decir, hoy se dice... ¿La velocidad en qué sentido? ¿La lentitud? No, al revés, la velocidad en cómo le imparten conocimientos o le imponen saber determinados tipos de conocimientos en el liceo que rápidamente los deja desenganchados. Es decir, se pierden el tren, como quien dice. Y entonces pasan a estar en clases donde están, pero no están. Están presentes físicamente, pero están desenganchados. Y bueno, una cantidad de materias en formas descoordinadas, muchas de ellas, y con un modelo que lo que hay que discutir acá, me parece acá se ha discutido mucho sobre la inversión en los ladrillos, la infraestructura, el salario docente, eso es muy importante, pero lo que hay que discutir es el modelo pedagógico, es el modelo de cómo se enseña. Este modelo de cómo se enseña es un modelo antiguo, y esa es la razón por la cual, yo repito, en los liceos privados tienen el mismo problema, atenuado. Atenuado porque controlan algunos factores que en los liceos públicos no se pueden controlar bien. Uno es el entorno educativo. El segundo es el vínculo con la familia, que es más potente en los liceos privados que en los liceos públicos, eso es objetivo. Tres es el componente docente, donde los niveles de ausentismo son menores. Tengamos en cuenta, en los liceos públicos, en promedio, el 15% de las horas de clases no se dictan. Y no estoy hablando de este año que fue mayor. Hay liceos de la periferia, públicos, que tienen tantos problemas de repetición, donde se ha alcanzado el 30% de las clases en un año. 30%. Entonces, obviamente... ¿Por qué razones básicamente no se dictan? Bueno, es un conjunto. Lo increíble es cuando uno analiza ese conjunto de horas que no se dictan, el 60% de esas horas son pagas igual para los docentes. Porque el ausentismo docente, que yo no creo que sea la explicación de esto, es un factor más. Pero es un tema relevante. En el sistema público es un sistema relevante, que podría atenuar el impacto del modelo pedagógico, que es la causa fundamental, cómo se logra atenuar en el sistema público. Pero, bueno, los paros, históricamente los paros representan el 20%, entre el 18 y el 20% de la falta del ausentismo. Este año probablemente haya sido más. Pero después, licencias por enfermedad, temas vinculados a las asambleas técnico-docentes, una serie de cosas que están relacionadas con un esquema que es totalmente terrible, porque además los docentes tienen un sistema que eligen las horas. Que la diferencia con el sistema privado, otro tema que se atenúa, en el liceo privado uno no elige las horas que da, lo contratan y arman un equipo. Todos los años se eligen horas docentes. Entonces, esto es como si los médicos eligieran todos los años en el hospital que quieren trabajar. Un modelo así es un modelo que no puede funcionar nunca. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno cruza estos datos de repetición escolar y deserción escolar con antigüedad de los docentes, ¿qué es lo que le da? Que en aquellos liceos que tienen mayor nivel de retención y menor deserción, son justamente los liceos donde están los docentes con mayores calificaciones y más antigüedad. Gustavo, ¿cómo ves estos emprendimientos que han comenzado en algunos barrios, a impulsos muchas veces de organizaciones religiosas o algunos por iniciativas privadas, que muestran buenos resultados? Hablamos del Liceo Jubilar, el Liceo Impulso. ¿Pueden ser esos los modelos para estos barrios? ¿Por qué supuestamente funcionan mucho mejor que lo que funcionan los otros liceos públicos de esa misma zona? Bueno, yo creo que son experiencias, a ver, en el escenario de devastación del sistema educativo que hoy tenemos, de secundaria en particular, creo que cualquier experiencia que genere y favorezca la retención de los estudiantes es bienvenida. Eso en primer lugar. Me parece que esos son modelos, el Jubilar, por ejemplo, son modelos que no pueden ser extrapolables a un sistema de política pública. Tienen su límite. Yo no digo que estén mal. ¿Por qué decís que pero tienen su límite? En parte por que el sistema público es un sistema que, digamos, recluta su población sin condiciones y sin contrapartidas.
Y en cambio estos liceos tienen mecanismos de selección de su población, aunque sea en un barrio complicado. Que conlleva incluso el propio compromiso de los padres o de la familia en esa educación. Bueno, pero imaginemos que un liceo público le dijera a un estudiante, bueno, si yo llamo a tu padre y a la segunda vez que lo llamo a tu padre o a tu madre no vienen, tú no podés entrar más al liceo. ¿Qué pasaría? No sería admisible, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo que este tipo de cosas tienen sus límites. A mí me parece que la reforma fundamental que hay que hacer es, en primer lugar, unificar la currícula pedagógica de primaria con los primeros años de la educación media y hacer un continuo que sea de primero, de escuela, hasta noveno, digamos. Hay quienes dicen por allí, no son tan importantes los índices de repetición, sino las pruebas de lo que el estudiante aprende. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, las famosas pruebas PISA muestran que los niveles de Montevideo son superiores muchas veces a liceos del interior, sin embargo los niveles de repetición son más altos en Montevideo que en el interior del país, lo que sería contradictorio, ¿no? Sí, yo creo que la repetición, incluso en secundaria, es un mecanismo más de evaluación, pero llegados al punto en el que estamos hoy, la repetición se transforma en un sistema excluyente y en un sistema aplicado muchas veces por la comunidad docente para sacarle presión al liceo y a problemas que a veces no pueden resolver. ¿Qué dicen por allí que es una especie de filtro los primeros 3 años de liceo? Se está volviendo una especie de filtro, ya en cuarto año el nivel de repetición baja bastante. Bueno, lo que pasa es que es un filtro inadmisible para un país que quiera desarrollarse. A ver, el 45% de los chiquilines que ingresan a primer año de liceo público repiten el año. Ese dato solamente explica de que el sistema no funciona. Y a mí me parece que es muy sano que se hayan explicitado estos datos. Yo hace 2 años escribí una columna de opinión en un blog planteando de que la única manera de cambiar la educación era poder discutir públicamente algunos de estos datos. Y a mí me parece que es sano que se discutan. No existe un sistema educativo viable que tenga un sistema de repetición de estos niveles. Y claro, nosotros después tenemos que los 6 años del liceo, fíjense en este dato, el 13%, el 44% de los que fueron a liceos públicos de primero a sexto no llegaron a terminar sexto en 6 años. Y termina sexto año alrededor de un 32-33%. Es decir, entran 100 chiquilines en primero de liceo, terminan sexto 33. De esos 33 que terminan en 6 años 20. Es decir, es inadmisible que un país de verdad, en serio, se plantee un sistema educativo con ese sistema de filtro. Eso no es un sistema de filtros, es un sistema de exterminio, porque llegar a ser un estudiante que termine los 6 años razonablemente en tiempo y forma es casi una excepcionalidad. Entonces, el problema es que estamos enseñando mal, no es que todos los uruguayos sean burros. Gustavo, una última cortita. ¿Cómo ves al sistema político ante este fenómeno que está sobre la mesa? Paralizado de ratos. Me parece que hay que tener mucha grandeza para poder discutir esto. Paralizado porque yo siento de que se ponen los focos en los puntos que no son los reales. Este año tuvimos un nivel de conflictividad enorme en secundaria y una actitud del sindicato que me parece que es bastante primitiva. Pero eso no explica el problema que tenemos. La culpa no es de los sindicatos, que han colaborado en depreciar el valor de la educación, y yo creo que haciendo algunas de las cosas que han hecho, sí. Pero el problema no está ahí.
Entonces, si el problema está en el diseño, hay que tener la fuerza suficiente para tomar decisiones de riesgo, que quiere decir, bueno, no se eligen más las horas como se están eligiendo. Hay que fusionar determinado tipo de materias, hay que tener liceos de 8 horas, hay que discutir si la repetición es un mecanismo adecuado de evaluación, porque yo podría decir al revés, a un profesor que le repiten el 60% de los alumnos, como hay clases, el problema es del profesor, no es de los alumnos. Yo me lo preguntaría. Y sin embargo, los docentes por antigüedad siguen subiendo el grado. Hay docentes que han pasado 15 años con sus clases donde el 60% de los chiquilines le repiten y va aumentando el grado y el escalafón, que implica que aparentemente son mejores docentes, simplemente porque pasan el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que discutir. Contenidos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos.